Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video en donde vamos a ver cómo subir archivos a nuestro servidor utilizando Ajax y Go en el backend. Como pueden ver aquí, yo ya tengo una estructura de proyecto muy sencilla en donde tengo tres carpetas. Una carpeta para los controladores, una para los archivos, que es la carpeta Files, y la carpeta Public, que de momento tengo un archivo .css que son los estilos que ya previamente hice para pues no perder tanto tiempo en ello. Lo primero que vamos a hacer es crear dentro de la carpeta public el archivo index.html. Lo vamos a crear haciendo lo siguiente. Lo que vamos a hacer es linkar nuestro archivo CSS, que es styles, que está a la misma altura, por eso lo dejamos así. Vamos a linkar otro archivito, que es el CDN de Font Awesome, para algunos iconos que vamos a estar usando. Acá abajo, antes de cerrar la etiqueta body, vamos a importar los archivos de script para src y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a esta página que pueden ver aquí y vamos a utilizar la librería de Axios, que es una librería que nos permite hacer peticiones Ajax mediante JavaScript. Entonces usamos el CDN y debajo de Axios vamos a estar importando otros archivos como api.js, que ahorita lo vamos a crear, y vamos a crear otro que se va a llamar app.js. Estos archivos los vamos a crear inmediatamente aquí dentro de la carpeta public también, a la misma altura. Entonces vamos a llamar uno api.js y otro que se va a llamar app.js. Volvemos al index, vamos a minimizar esto. Lo que vamos a hacer aquí es crear un formulario con la siguiente información. Vamos a decirle form, lo vamos a mandar a la dirección upload, el URL upload, mediante el método post. Y muy importante, como vamos a estar manejando archivos, tenemos que indicarle el tipo de enctype, que es multipart /form data. Entonces, con eso lo tenemos. Le vamos a aplicar una clase para darle algunos estilos. La clase que vamos a usar se llama uploadForm, que ya la tenemos definida en nuestro archivo styles.css. Luego de eso vamos a crear un input de tipo text, como pueden ver aquí. No es un campo de tipo input, pero va a ser de tipo file, perdón. Sí, claro, porque lo que vamos a estar subiendo es un archivo. Entonces el tipo es file, el nombre le vamos a decir que es file y el ID vamos a decirle input file. Vamos a decir que va a aceptar. Vamos a subir solo imágenes en este momento. Y luego vamos a usar un label con la siguiente información. Tiene que ser input file para que concuerde con el input de arriba. Después de eso, lo que vamos a hacer es, dentro de esto vamos a aplicar un elemento i con una clase de font awesome, que es fafa-upload, y vamos a darle una clase propia que la vamos a estar manejando nosotros con CSS, y hacemos esto. A nuestro input también le vamos a dar una clase de CSS para aplicarle algunos estilos personalizados. Entonces va a ser así. Y también a nuestro label. Como pueden ver aquí, estoy utilizando una nomenclatura llamada BEM. Es muy útil. Recomiendo que, si no han escuchado sobre BEM, le den una repasada, porque sí es una metodología, o más bien una forma de escribir CSS muy bonita. Después de esto, pues tendríamos nuestro marcado HTML. Solo nos falta aquí, voy a poner un div con la clase
notification. Luego lo vamos a usar, ¿ok? Y le voy a poner el ID de alert. La clase para darle algunos estilos es ese, y este lo vamos a usar para identificarlo mediante JavaScript. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro archivo app.js y vamos a escribir el siguiente código. Lo primero que necesito es hacer una función autoejecutable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Es la sintaxis para una función autoejecutable. Y como parámetros vamos a pasar document y vamos a pasar axios, que ya lo tenemos acá en el index, lo tenemos ya mediante el cdn, tenemos axios. Entonces aquí se lo pasamos a esta función, recibimos document como D y axios lo vamos a recibir también como axios. Vamos a activar el modo estricto de JavaScript y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar a los dos elementos que tenemos en el index, tanto el input como el alert. Por eso le pusimos aquí el ID alert y acá le pusimos el ID input file. Entonces aquí lo que vamos a hacer es identificar el input file, y lo que vamos a hacer es igualar esto a d.querySelector y vamos a utilizar el selector de ID input file. Vamos a identificar también al div notification igual con d.querySelector y que haga target al div con el ID alert. En este momento ya tendríamos identificado a estos dos elementos, tanto el input como el div. Ahora vamos a añadirle un evento a nuestro input. Entonces inputFile.addEventListener y el evento que le vamos a añadir es el evento change, es decir, cuando cambie el valor de este input vas a ejecutar la siguiente función que la vamos a llamar addFile. Esta función de addFile la voy a definir aquí abajo. addFile va a recibir el evento y esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a definir una variable llamada file. Entonces le vamos a decir e.target.files, que es un arreglo donde me trae todos los archivos que yo cargue en el formulario. En este caso solo voy a recibir el primero. Este ejercicio solo va a ser válido para subir un solo archivo, pero tú lo puedes hacer fácilmente para múltiples archivos. Lo que voy a hacer es hacer una pequeña comprobación aquí con un if, decirle que si la variable file está vacía, no ejecute lo demás. ¿Para qué? Por si el usuario presiona cancelar cuando está cargando un archivo, pues no se ejecute la siguiente parte del código. Lo que voy a hacer aquí es hacer otra función que le voy a llamar upload y le voy a pasar el archivo. Esa función upload la voy a definir acá abajo. Se va a llamar upload, va a recibir el file y lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a definir una variable llamada formData y va a ser un nuevo objeto de tipo formData. ¿Okay? Después lo que vamos a hacer es que con el objeto formData vamos a hacer un append de este archivo que se llama file y lo vamos a igualar al file que estamos recibiendo como parámetro en esta función. Después de eso lo que vamos a hacer es ejecutar otra función. Esta función la vamos a definir en nuestro archivo API. Ahorita lo vamos a ir para acá. Primero lo que vamos a hacer es definir el modo estricto. Y luego lo que vamos a hacer es hacer una función que la vamos a llamar post. Le vamos a pasar una URL y le vamos a pasar la información que queremos enviar hacia el servidor. Vamos a retornar, vamos a ejecutar aquí axios.post hacia la URL que le indiquemos con la data que le indiquemos. Esto va a retornar, en el caso de que sea exitoso, va a retornar con then, que es una promesa. Va a retornar lo siguiente, va a ejecutar aquí una función anónima donde le vamos a pasar el response
Y el response lo único que vamos a hacer es retornar ese response. En caso de que haya un error, lo que vamos a hacer es ejecutar un catch. Y de igual forma vamos a ejecutar una función anónima aquí y vamos a retornar ese error. .response, que es el que me trae el mensaje de error. Eso es todo lo que vamos a hacer en este archivo. Luego regresamos a app y vamos a utilizar en este momento esa función post que tenemos definida. ¿A qué URL va? Va a la URL de upload y le vamos a pasar la data, que en este caso es form data, la variable que tiene nuestra información. En caso de ser exitoso, vamos a ejecutar otra función que se va a llamar onResponse, y en caso de ser que falle la petición, vamos a ejecutar también otra función que se va a llamar onResponse también. La misma función para las dos. Esta función la vamos a definir abajo, se llama onResponse, va a recibir la respuesta del parte del servidor, y lo que vamos a hacer es declarar aquí una variable que se va a llamar className, y vamos a hacer un operador ternario. Si el response.status no es igual a 400 no 4000, en caso de ser verdadero, lo que vas a hacer es igualar la variable className a success, es decir, que todo salió bien. En caso contrario, lo que vas a hacer es igualarla a la palabra error, es decir, que algo salió mal. Una vez hecho esto, vamos a decir que deepNotification.innerHTML y va a ser igual a response.data, que es la propiedad de este objeto response que trae el mensaje por parte del servidor. Luego vamos a hacer un deepNotification.classList.add y le vamos a añadir la class name que generamos aquí arriba. Esta class name se la vamos a pasar aquí de manera dinámica, ya sea success o error, dependiendo la respuesta del servidor. Luego vamos a hacer un setTimeout, donde vamos a ejecutar la siguiente función. Es una función anónima, de igual forma, no tiene nombre, no recibe parámetros, y lo que vas a hacer es lo siguiente: deepNotification.classList.remove, y va a remover esta clase que se generó, nuevamente ya sea success o error. Esta es una pequeña animación que se va a llevar a cabo con CSS. Entonces esto lo vas a ejecutar pasado 3 segundos. Entonces este es todo el código que necesitamos por parte del lado del cliente. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte de controladores. Aquí en controllers lo que vamos a hacer es crear un archivito que se va a llamar file.go, que es el que va a subir nuestro archivo, el que va a recibir el archivo por parte del cliente y lo va a procesar. Vamos a decir que es de package controllers y va a tener una función que se va a llamar upload file. Es un response writer, como ya deben de saber aquí en este caso, para poder recibir la respuesta del servidor, perdón, la petición del cliente y mandar una respuesta hacia el mismo. Vamos a hacer una pequeña comprobación aquí. Si el método de la petición no es método post, es decir, sea otro método, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que va a ser un http.redirect. Lo vamos a redireccionar con el response writer. Recibe el request, recibe la dirección hacia donde lo vas a mandar. En este caso lo voy a mandar al usuario a / que es la ruta que vamos a cargar por defecto, y un código de estado que va a ser status cother. Y lo que vamos a hacer aquí es retornar para que no se ejecute lo demás. Aquí me está mandando un warning porque normalmente las funciones exportadas en Golang tienen que ir documentadas. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un pequeño comentario aquí: uploads a file to the server. Entonces con eso tenemos. Entonces si el método es post,
y no se cumple esta condición, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a recibir el archivo. Entonces esta operación que vamos a hacer aquí puede retornar o un error o un archivo. Entonces vamos a decirle, bueno, recibe 3 parámetros de hecho, que es el archivo, el error y un handle. Vamos a ver para qué utilizamos ese parámetro. Hacemos un request.formFile y vamos a ponerle aquí el nombre file, que es el mismo que le pusimos acá cuando hacemos el append. Este nombre que ponemos aquí es con el que debemos recibir aquí, ¿ya? Si tú lo llamaste archivo o lo llamaste image o como lo hayas llamado, aquí así lo tienes que recibir acá. Después de esto lo que vamos a hacer es comprobar que si hubo un error. Si hubo un error, lo que vamos a hacer es hacer un fmt.fprintf. Le vamos a pasar w y como valor le vamos a pasar esto para imprimir el error que haya ocurrido. Bien, retornamos. Si no, sigue adelante el código, se sigue ejecutando esta parte. Vamos a cerrar el archivo. Siempre se deben cerrar los recursos que se abran, como en este caso. Entonces cerramos. Y después de eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener el tipo de archivo que se está subiendo. Vamos a obtener el MIME type. Entonces eso lo obtenemos de la siguiente manera. Del handle que tenemos aquí arribita, vamos a entrar al header. Dentro del header al método get. Y de lo que queremos obtener es el content type. Es decir, el tipo del archivo que se está subiendo. Vamos a hacer un switch aquí pequeñito. Le vamos a decir lo siguiente. Vamos a evaluar MIME type. Y si MIME type es igual a image JPG, JPEG o JPG, da igual, vamos a ponerle aquí que si es igual a image JPG o a image JPG, porque a veces así lo interpretan de dos formas distintas. Si es igual a eso, lo que vamos a hacer es llamar a una función que se va a llamar SaveFile. Y le vamos a pasar el response writer, le vamos a pasar el archivo y el handle. Esos tres parámetros. En caso, bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner otra coma y vamos a comprobar también si el tipo de archivo es PNG. Si es PNG, vas a llamar a este método. Si no es ninguno de esos, lo que vas a hacer es hacer una respuesta con JSON response, otra función que vamos a crear ahorita, la cual va a recibir como parámetro el W, va a recibir un código de estado que es el siguiente, status bad request, y va a recibir el siguiente mensaje. El formato de la imagen no es válido. Vamos a poner. Y ya está. Ok. Me dice que... si lo guardo, aquí está. Bien, me está diciendo que SaveFile no existe, ni JSON responses. Es correcto. Lo que vamos a hacer es crear esas funciones en este momento. Vamos a crear primero la de JSON response, que es más sencillita. JSON response va a recibir http.unresponseWriter. Va a recibir un código de estado que es de tipo entero y va a recibir un mensaje que es un string. Lo va a devolver con formato JSON, entonces tenemos que especificar la cabecera, como lo ponemos aquí, el content type que va a mandar hacia el cliente. En este caso es application JSON y va a escribir en la cabecera como código de estado el código que se le mande. Y lo que vas a escribir como respuesta, bien, no lo vamos a hacer así, vamos a utilizar fmt.fprintf, recibe un writer, que es el W, y recibe un mensaje que es message, en este caso. Ya tenemos el JSON response, ahora lo que vamos a crear es la función que va a subir el archivo, que se llama SaveFile.
Como podemos ver arriba, recibe un response writer. También recibe una variable de tipo file, que en este caso la vamos a definir como lo siguiente: file. Vamos a usar el paquete multipart.file y recibe un handle, que es una variable de un puntero a multipart.fileheader, perdón, esta de aquí. Entonces con eso tenemos esto de aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es leer el archivo para poder guardarlo en nuestro servidor. Vamos a hacer data r, vamos a usar el paquete ioutil y vamos a usar el read file, y lo que vas a leer es el archivo que te pasemos. Vamos a ejecutar un if para comprobar si hubo un error. Si hubo un error, vamos a hacer lo siguiente: fprintf, le pasamos el w, le pasamos el tipo de error que exista y pasamos el error de la siguiente manera. Si no hubo un error, es decir, todo salió bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a escribir el archivo en nuestro servidor. Esto puede retornar un error, entonces hacemos lo siguiente: ioutil.writeFile recibe el nombre del archivo, que lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a especificarle que lo guarde en la carpeta files con el nombre siguiente. Aquí obtenemos el file name, pide la data en bytes, que la obtuvimos al leer el archivo aquí con la función readFile, y pide los permisos del sistema operativo. Lo vamos a decir que es 066, no más, sino 0. Y después de eso vamos a hacer un if error para comprobar nuevamente si algo salió mal. Si algo salió mal, lo que vamos a hacer es nuevamente hacer esto, hacer el fprintf con w, nuevamente así, y vamos a imprimir el error. Bien, aquí no vamos a utilizar esto. Bien, acá tenemos un error, me dice que no puedo utilizar file tipo multipart file como tipo string. Ok, no es read file, sí, cierto, es read all. Sí, esta es la función que me acepta un reader, en este caso un file. Llegados a este punto ya hemos subido, en este punto es donde se guarda el archivo, la imagen que nosotros mandemos hacia el servidor. Lo guarda en la carpeta files, que es la que creamos aquí, y lo único que nos toca hacer es hacer un JSON response con esta función que creamos. W recibe un código de estado, le vamos a poner que ha sido creado y vamos a decir archivo guardado exitosamente. Guardamos y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta root, en este caso aquí, y vamos a crear nuestro archivo main, que es el que va a consumir este paquete file, .go. Vamos a decir que va a ser nuestro main. Vamos a crear una función main y vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear una ruta http.handle que sea en la ruta raíz. Vamos a hacer un http.fileserver para servir los archivos estáticos. Le vamos a indicar que lo sirva desde el directorio public. Hecho esto, vamos a hacer lo siguiente: un http.handlefunc. Esto recibe como primer parámetro la ruta, en este caso es upload, y como segundo parámetro recibe lo siguiente: controllers.uploadFile, que es la función que creamos desde file upload ajax en el paquete controllers. Así se llama nuestra función, esta que creamos acá. Una vez que hayamos hecho esto, lo que tenemos que hacer es hacer un log. Vamos a usar fmt.println. Vamos a decirle que el server está corriendo, y vamos a hacer lo siguiente: log.fatal. Vamos a hacer un http
listen and serve. Le vamos a decir que escuchen el puerto 8080 y como segundo parámetro le vamos a pasar nil. Ahora vámonos a la terminal. Aquí están los archivos que acabamos de crear. Vamos a ejecutarlo, hacer un go run main. Me dice que el servidor está corriendo. Vamos al navegador. Vamos a abrir localhost 8080 y aquí está. Vamos a abrir la este es el favicon, no se preocupen, ese error no tiene nada que ver con el ejercicio que estamos haciendo. Vamos a irnos acá y vamos a aquí. Vamos a cargar un archivo, vamos a cargar una imagen, esta que tengo aquí. Como pueden ver, aquí tienes un pequeño efectito o una pequeña animación. Nos dice que se ha cargado exitosamente. Si nos vamos a la de network y revisamos la respuesta, aquí está archivo guardado exitosamente. Y si nos vamos acá, aquí deberíamos de tener en files la imagen que acabamos de subir. Vamos a intentar subir otra. Vamos a subir, por ejemplo, que es un Gopher. Entonces, archivo guardado exitosamente. Nos vuelve a decir la respuesta. Y acá tenemos ese archivo guardado. Vamos a intentar subir otro que no sea una imagen, por ejemplo, un video. Vamos a intentar subir este. Me dice que el formato de la imagen no es válido. Y como pueden ver acá, me manda un error 400. Es decir, no subió la imagen, validó que fuera del tipo que le especificamos en el código y no lo subió. Eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil y gracias por el video.